Vamos a trabajar el día de hoy con la información de geoquímica. Esta información lo que vamos a hacer es tomar los datos puntuales del sistema de GeoInfomex. Estos los vamos a trabajar en QGIS y posteriormente vamos a recortar la información, reclasificarla y generar una cuantificación de áreas de los polígonos que salgan de esa cuantificación. Entonces, en principio vamos a entrar a QGIS, pero con GRASS, porque vamos a utilizar algunas herramientas de GRASS. Mientras se abre QGIS, vamos a bajar la información de GeoInfomex. Recordemos que aquí en GeoInfomex podemos obtener información ya en formato shape en escala 1/250.000 de la parte de la geoquímica. Entonces vamos a bajar la información correspondiente a la carta H12.6. Vamos a hacer la descarga en la parte de geoquímica y tomamos la información correspondiente a esa carta. Entonces, una vez que ya se baje la información, vamos a tomarla, vamos a cortarla y vamos a pasarla a nuestra carpeta de trabajo y a descompactarla posteriormente. Una vez que tenemos estos datos, pues vamos a cargarlos a nuestro QGIS, que insisto es QGIS with GRASS, para que nos permita utilizar sus herramientas, de manera tal que arrastramos simplemente el shape a nuestro proyecto. De una vez vamos a guardarlo por aquello de que se llegue a trabar, y en este caso vamos a ponerle geoquímica y la clave de la carta, que es H12.6 o H12.06, escala 1/250.000. Si nosotros checamos el sistema de coordenadas, nos va a indicar que es UTM, zona 12 norte, con datum WGS84. Una vez que tenemos esto, podemos hacer una interpolación, lo que también se puede llegar a hacer en Surfer. En este caso vamos a utilizar el método de interpolación, que es el IDW, el inverso de la distancia. Y aquí en la parte de GRASS, por eso entramos con GRASS, nos aparece en la parte de vector bsurf.idw. Tomamos esa herramienta y debemos aquí de modificar algunos parámetros. Primero que nada, pues vamos a escoger sobre cuál de los parámetros queremos interpolar. Por ejemplo, la parte de oro, que viene en partes por billón. ¿Cuál es la extensión de lo que queremos? Es decir, podemos interpolar tomando como límites los puntos. Si tuviéramos un polígono más extenso, podríamos interpolar y extrapolar hasta lograr llegar a esos límites. En este caso, si no se marca ninguna extensión en específico, toma por default la extensión de nuestros puntos. Es decir, si yo checo aquí la parte que tiene que ver con la extensión de mi información, es decir, los mínimos y máximos, esto sería lo que tomaría en cuenta para hacer la interpolación. Entonces ahí lo voy a dejar por default. El tamaño de la celda, entonces puedo decirle que la celda va a tener píxeles de 500 por 500 metros. Tomemos en cuenta que esto está en escala 1/250.000. No le voy a poner un número muy pequeño porque se tardaría mucho, y puedo comenzar por un número más o menos grande, que sería 500. Y voy a generar un archivo temporal de momento. Simplemente lo corro y veo el resultado obtenido. Aquí está. En escala de gris quizás no se note mucho, pero si cambiamos a una escala de colores que me permita visualizar mejor los resultados, invierto la rampa, puedo notar ahí cuál es el comportamiento de mi información.
En esta parte podemos notar que pues, quizás los píxeles quedaron un poco grandes. Vamos a disminuir el tamaño en la interpolación. Vamos a generar otro archivo temporal. ¿Qué modificamos? Simplemente el tamaño de la celda, que de momento lo marcamos de 500, lo voy a marcar de 100. Obviamente esto va a llevar un poco más de tiempo para hacer la interpolación. Lo genero y una vez que lo genere voy a cambiar también la forma como se está representando la información de escala de grises a algunos colores que me permitan visualizar cuál es el comportamiento de mi información. Vamos entonces a cambiar la configuración que está mostrando para los colores. Los voy a invertir y si nosotros vemos ahí, la resolución que tenemos en uno y en otro es significativa, entonces voy a dejar la segunda versión. A partir de esto yo puedo hacer una clasificación. Por ejemplo, voy a tomar el criterio en donde tenga valores de 0 a 50, los voy a poner en una primera clase donde yo pueda ver los valores más bajos, una segunda que va de 50 a 120 y una tercera que vaya de 120 en adelante. Entonces, para hacer la reclasificación voy a buscar aquí ver reclass. En este caso estamos en la parte ya de raster porque esta información es raster y voy a tomar como referencia la interpolación que genere. Entonces, de 0 a 50 voy a generarlo como una clase 1, de 50 a 120 voy a poner una clase 2 y de 120 al máximo puedo ponerlo incluso más allá del máximo. El máximo ahorita me está marcando que es 225 con decimales, entonces lo puedo poner hasta 300 incluso como una clase 3. Lo demás lo dejo por default y aquí está la información que obtengo, donde si nosotros vemos la forma como se está mostrando esto, tengo las tres clases. A partir de esto yo puedo generar un elemento de tipo vectorial, es decir, polígonos que me representen esta misma información. Simplemente hago una conversión donde voy a tomar mis datos de la reclasificación y lo voy a convertir a vector. En este caso simplemente tomo lo que viene por default. Este es el campo que me va a guardar la información de la clasificación 1, 2 y 3 y este es el archivo que va a generar, es un archivo temporal. Lo voy a dejar en un archivo temporal porque aparte voy a recortar la información. Entonces corro el procedimiento y ahí está, donde si yo checo mi tabla de datos lo que viene es el DN, que es si es de la clase 1, 2 o 3 en dependencia de lo que yo establecí aquí. Y esta es la información obtenida. Entonces voy a generar un polígono que suponga mi área de estudio y a partir de ese voy a recortar esta información. Entonces recordemos que para generar un shape nuevo, lo tomo desde aquí, voy a escoger la ruta y nombre que va a tener ese polígono nuevo, le vamos a llamar polígono de recorte, que sería mi zona de estudio, sería de tipo polígono, sistema de coordenadas igual que el resto de nuestros datos y no va a tener ningún campo. A partir de este voy a generar un polígono sobre la zona ya de la interpolación y un polígono sencillo y ese va a ser mi polígono de recorte. Teniendo esta información, entonces voy a recortar mis datos
mediante el clip tengo de entrada mi información vectorizada, que es la que convertí a partir de la interpolación reclasificada y contra mi polígono de recorte. Y este sí ya lo voy a guardar como un archivo permanente, de manera tal que lo guardo con el resto de mis datos y le vamos a poner reclasificación recortada. A partir de estos datos que ya son permanentes, los demás no son permanentes. Este sí, voy a abrir mi tabla de datos y voy a calcular sus áreas. Para ello genero un campo de tipo área. El área me la va a calcular en metros cuadrados y la forma de calcularlo es signo de pesos área. Ahí va a quedar. Paro la edición y guardo los cambios. Si como en este caso no me calcula el área, podemos directamente seleccionar este elemento, utilizamos la calculadora, actualizamos un campo, en este caso área, ponemos pesos área y tenemos nuestra información, guardamos los cambios y ahí queda. Entonces quitamos la selección, esta es la información que tenemos y vamos a aprovechar para darle una simbología categorizado en dependencia de nuestro DN, que es la clasificación que dimos, de manera que vamos a generar los tres tipos diferentes y vamos a poner los colores que estábamos trabajando previamente, una rampa de colores invertida donde se observen cada uno de estos. Si quiero ponerle ahí que representa cada uno, puedo decir que este va de 0 a 50, esto va de 50 a 120 y finalmente de 120 al máximo. Si quisiera poner efectivamente cuál es el valor máximo, pues puedo copiarlo de aquí y puedo llegar a hacer ahí un redondeo a 225.80.8 y estas serían mi información con base en los puntos de muestreo, sus concentraciones, y esto es reclasificación de oro.